Hola muchachos, bienvenidos a la clase de matemáticas. Hoy vamos a empezar un tema nuevo y ese tema nuevo se llama funciones. Este tema de funciones es un tema muy amplio, a la vez también es muy importante porque a partir de las funciones se pueden modelar situaciones de la vida cotidiana. Para la muestra, pues un ejemplo sería lo de la pandemia que estamos viviendo, ese crecimiento pues que muchos dicen el crecimiento exponencial de los contagiados, ese crecimiento mundial de contagios. Eso se puede representar mediante una función y la función más adecuada para esto que estamos viviendo es la llamada función exponencial. Entonces este tema de las funciones es un tema muy aplicativo en la vida real. Nosotros pues por cuestiones de tiempo y todo eso solo vamos a ver las cosas pues básicas que conciernen a las funciones y que ustedes al menos pues reconozcan lo que sería el mundo de las funciones. Y digamos que aquellos que de alguna u otra manera pues deseen hacer estudios ya superiores, en universidad o en institutos tecnológicos, y que estudien carreras que tengan que ver, digamos, con matemáticas, pues con ingenierías, se van a encontrar con este tema, con el de las funciones. Entonces está bueno pues que al menos sepamos algo de lo que es una función. Bueno, entonces antes de ver todo ese mundo de las funciones, vamos a definir qué es lo que significa función, esa palabra qué significa. Entonces la palabra función indica una dependencia, es decir, que algo está en función de algo o que algo depende de algo. Eso es lo que significa la palabra función. Algunos ejemplos, digamos, los niños menores de 18 años dependen económicamente de sus papás. Entonces ahí se crea una relación de dependencia entre los papás y los hijos. Bueno, otro ejemplo de lo que podría ser una función de una relación de dependencia. Digamos que económicamente hablando, podemos decir que el consumo depende del ingreso, ¿cierto? Entonces ahí se crean esas relaciones de dependencia. Ya en matemáticas, entonces pasemos a decir qué es una función. Entonces una función es una relación establecida o que se da entre dos variables, que va a asociar a cada valor de la primera variable un único valor de la segunda variable. Bueno, entonces pasemos a explicar como de manera más sintetizada eso que dijimos en palabras. Entonces las dos variables de las que nos hablaban van a ser X y Y. X va a ser la primera variable o también se va a reconocer como la variable independiente o la variable dominante, por decirlo así. Y la otra variable va a ser Y, que sería la segunda variable o la variable dependiente. Digamos que volviendo al ejemplo que les mencioné ahorita, que la dependencia que se creaba entre el padre y el niño de 18 años, digamos que el padre podría ser la variable X porque es la variable dominante y Y podría ser el hijo de 18 años que va a ser la variante como la variable dominada. Entonces digamos que pasando, convirtiendo esa relación en función, entonces el hijo depende del padre. Entonces ahí se crean como esas relaciones de dependencia. Siempre va a ser una relación entre dos variables. Bueno, entonces esta relación la podemos expresar de la siguiente manera. Entonces, Y está en función de X, ¿cierto? Esta es la forma como, pues la forma como se expresan las funciones. Mire que acá están relacionadas las dos variables, X y Y, ¿cierto? X es la variable independiente, Y la variable dependiente, y la letra F, digamos que nos indica pues como la funcionalidad de la dependencia entre las dos variables. ¿Cómo se lee esta expresión? Se lee Y está en función de X o Y depende de X. Entonces esta es la forma, ¿sí? Lo que está encerrado entre recuadro, la forma en que se nos van a dar las funciones o en que nos van a representar las funciones, ¿sí? De tipo matemático.
Bueno, ya para terminar este tema de las funciones o esta introducción a lo que es una función, entonces vamos a pasar a decir que las funciones se representan de 4 maneras. Primero, mediante una gráfica, se pueden representar mediante una gráfica. Segundo, mediante una tabla de valores. Tercero, mediante una fórmula algebraica. Y cuarto, mediante una expresión verbal. Bueno, entonces lo que quería pues en esta clase era como introducirles ese concepto de lo que es una función, ¿cierto? Que es una relación que se da entre dos variables, ¿sí? Es una dependencia. Bueno, entonces van a ingresar al foro, van a hacer su participación. En la pestaña de tareas les voy a dejar algo relacionado con lo que vimos en este video, muy sencillito, para que lo hagan en sus cuadernos o ya pues yo ya les hago saber la manera en que me envían la tarea, ¿sí? Entonces van pausando el video, estén pendientes de lo que yo dije, que de ahí van a salir, digamos, preguntitas. Entonces, no siendo más muchachos, nos vemos entonces en la próxima clase, siguiendo pues con el tema de las funciones.